Bien, ahora sí, buenas tardes a todos los que se han ido conectando. Vamos a comenzar nuestra clase. Primero que todo me voy a presentar. Yo soy la profesora María José Holguín, soy la profesora de Ciencias. Yo estoy físicamente en Futrono. Trabajo acá en el liceo, no sé si habrá gente de Futrono. Me imagino que sí. Em, Así que trabajo en el Liceo San Conrado, ya, así que ahí probablemente le he hecho clase a algún familiar, como aquí todos son familia. Sí, ¿ven? Bueno, Tiene comentarle que un bajar poquito. a él. ¿Sí? ¿No escuché? Bueno, la clase en Continúe, realidad profe. vamos a comenzarla siempre un poquito repasando siempre lo que veamos en la clase anterior. Ya les comento que ciencias en realidad em, hay algunas cosas que se les va a hacer muy fácil porque ustedes la ciencia la aplican a diario, ya la están aplicando en sus vidas. Sin embargo, hay algunas cositas que quizás es un poquito más de memoria, ya así que obviamente va a requerir un poquito de estudio. Yo sé que todos ustedes realizan otras funciones, quizás trabajan, quizás están a cargo de su familia, etcétera. Pero de alguna manera hay que buscar algún momento igual para poder repasar. Lo bueno es que las clases están grabadas y ustedes pueden recurrir a ellas siempre, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta antes de comenzar la clase. ¿Trabajaremos con el libro? Ya, sí, vamos a Buena trabajar, pregunta. sí y no, en realidad. ¿Por qué? El libro es para apoyo de ustedes. Nosotros vamos a trabajar con las guías, ¿ya? Y yo voy a presentar la información que está en las guías de una forma un poquito más agradable, con imágenes, un poquito más explicativas, ya en PPT. Ya, pero vamos a trabajar principalmente con las guías y el libro es un material de apoyo para que se pueda profundizar en el tema. Es importante y necesario igual el libro. Ronnie, levanto la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Soy nuevo acá. Me explicaron que, disculpen todos, para que no se retrase más la clase. ¿Qué nivel es? Primero y segundo medio, ¿cierto? Sí, primer Ok, ciclo es primer y segundo medio. gracias. Profe, ¿qué tiene de diferencia las ciencias naturales con las ciencias sociales? Bueno, cuando hablamos de social hacemos referencia de la sociedad, ¿ya? Y en realidad tiene más que ver con la asignatura, por ejemplo, de historia, de todo lo que es más humanidades. Ya las ciencias naturales es ciencia científica, por así decir, que abarca todos los fenómenos naturales, el tratar de comprender en realidad los fenómenos naturales que nos rodean. Entonces, bastante la diferencia porque ciencias sociales es un área humanística y las ciencias naturales es científica. Yo les voy a dar la palabra, ustedes saben ahí levantar la mano y para que no nos vayamos interrumpiendo, yo les doy la palabra, ¿ya? Francisco, levanto la mano. ¿Sí? ¿No? ¿Francisco? No tengo el libro yo de ciencias naturales, de matemáticas, ni uno de esos me han llegado. Ya, tengo entendido que ustedes les comparten un link con un drive, ¿cierto? Sí, En ese libro en ese link van a llegar a esto, espérenme, no estoy compartiendo la pantalla, se me olvidó ese detalle. Deme un segundo. Toda la pantalla. yo soy de los lagos. Los lagos, cerquita estamos. Miren, ustedes ahora están viendo mi pantalla, ¿ya? Y cuando ustedes abran el link donde está el drive, van a llegar a esto, ¿ya? Aquí vamos a tener las guías de apoyo con las que vamos a trabajar,
y acá aparece otra carpeta que están los libros. Si ustedes hacen doble clic, van a entrar a los libros de... Ah, no están los libros. A ver, veamos. ¿Qué hay aquí? No están los libros aún. Ya, pero le voy a decir a Eric para que pueda subir los libros, pero generalmente en el Drive se sube todo este material, ¿ya? Por ejemplo, acá donde está guías de apoyo, vamos a ver todas las guías que vamos a ir trabajando durante el semestre. Pero eso, el tema del libro hay que pedírselo a Eric, ¿ya? Yo me enfoco en la clase y en que vayamos trabajando en las guías. Macarena. Macarena Riquelme tiene levantada la mano. ¿No? Lorena. Hola, hola, sí, no, es que estoy con el celular de mi señora. Lo que pasa que quería que recién me unieron al grupo de WhatsApp. Eric Mayanca, y quería saber los horarios y todas esas cosas. Ah, ya. Miren, eso hay que solicitarlo por el mismo grupo. Y yo creo que ahí lo pueden ustedes mismos Profesora, reenviar o si no, disculpe, Eric lo va a reenviar. eso mismo iba a decirle yo. Usted continúe con la clase y yo voy a WhatsApp y lo reenvío para el amigo. Ya, súper. Gracias, gracias, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? Para que podamos iniciar en realidad ya con el contenido de la clase. Todas estas dudas igual son importantes y necesarias, así que igual pueden hacerlas. Yo no me molesto para nada, así que pueden realizar esas dudas. Sin embargo, vamos a dar como tiempo para que puedan hacerse dudas anexas, ¿ya? Yo durante la clase voy a hablar obviamente la temática que vamos a presentar y la idea es que ustedes también participen, hagan consultas, si algo no se entendió, si lo dije muy rápido, lo que sea, ustedes me pueden interrumpir porque yo no voy a estar viendo la pantalla de la videollamada. Yo voy a estar generalmente observando la pantalla, por ejemplo, de las presentaciones, de las diapositivas. ¿Ya? Entonces, si yo estoy acá hablando y mostrándoles, por ejemplo, una diapositiva, yo escucho sonidos, pero no veo si levantaron la mano o si es alguien que está llegando atrasado, por ejemplo, y que tengo que apretar permitir a la clase. ¿Ya? Así que si es duda, pueden abrir el micrófono y decirme, profe, por favor, no entendí esto, o lo puede repetir, o puede ir un poquito más lento, ¿ya? Muchas veces los profes damos por entendido cosas que no necesariamente todos tienen que saber. Entonces, si cometo ese error, la idea es que ustedes me digan, profe, no entendí a qué se refiere con esto, y yo lo puedo repetir o lo puedo explicar de una manera un poquito más sencilla, no sé, pero facilitar, la idea es facilitar a ustedes el aprendizaje. Lorena pregunta por el chat si le sirven los libros 1 y 2 del año pasado. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que en el Drive no están los libros, entonces no sé cuáles son los libros que tienen ahora, porque yo igual, al igual que ustedes, tengo el material del Drive, ¿ya? Así que, como todavía no están subidos en el Drive, no sé cuáles son los libros que deberíamos usar, ¿ya? Pero generalmente son los mismos, Lorena, así que no habría problema, si es así. Sí, no se preocupen, yo entiendo que ustedes, los que están llegando tarde, están en otras funciones probablemente, así que yo los voy a aceptar, pero ahí vamos a ir continuando con el curso de la clase, también por respeto a quienes están desde el comienzo, ¿ya? Bien, miren, nosotros vamos a partir con una unidad que se llama Materia y Entorno, ¿ya? Donde vamos a hablar primero un poquito sobre algunas características de la materia, ¿ya? No sé si alguien tendrá una idea de lo que es la materia, ¿ya? Pero esto es lo que lo que yo voy a presentar y voy a ir conversando, es lo que está presente en la guía 1, ¿ya? En la guía 1, y siempre la guía les va a mostrar, por ejemplo, el libro y en qué parte está. Por ejemplo, en el libro 2 aparece el tema y siempre va a aparecer
como de repente en realidad va a aparecer entre medio del texto, así como si quieres profundizar, anda a tal y tal página, ¿ya? Entonces hay que tener ojo porque la guía es súper importante, es mucha la información que nos aportan los libros y es información importante, pero estas guías van sintetizando, resumen en el fondo las cosas que habitualmente les preguntan todos los años en las evaluaciones que ustedes tienen que rendir después. ¿Ya? Así que por eso nosotros trabajamos con estas guías que están resumidas, por así decir, ya con la información más común en cuanto a lo que les preguntan, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hoy día con la guía 1, ya que no sé dónde estarán los libros, si Eri ya se lo habrá enviado, pero ahí ustedes lo consultan a él. Va a ser en el libro 2 de Materia y Entorno, y se llama La mezcla de aire en la que vivimos. Entonces, vamos a iniciar acá. Está bien. Ya. Como le decía, vamos a hablar un poquito sobre el aire, algunas de las características. Vamos a iniciar esta clase. Ya. Primero que todo, mencionando que el aire es parte también de la materia. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿alguien tiene algún concepto, alguna idea? Lo primero que se les venga a la cabeza cuando alguien les habla de materia, ¿qué será la materia? Todo. ¿Ya? Yo, pues. Ya, podríamos decir que todo lo que nos rodea es una frase que se le da desde muy pequeño a los niños, de que la materia es todo lo que nos rodea, pero tiene una particularidad para poder en realidad comprender este concepto en que esta materia tiene masa y volumen, ¿ya? Toda la materia tiene masa y volumen. ¿Qué es la masa y el volumen? Lo vamos a ir viendo ya a continuación, pero el aire, por supuesto, nosotros, sus dispositivos en los que se encuentran ahora revisando la clase, sus mesas, su mantel, su ropa, todo, absolutamente todo es materia, ¿ya? Y vamos a partir con una parte de la materia que se encuentra en un estado, que es el estado gaseoso, ya que sería el aire. Primero que vamos a continuar mencionando que el aire, en realidad, o toda la porción gaseosa de la Tierra, nosotros le llamamos atmósfera, ¿ya? El planeta Tierra, ¿ya? Tiene diferentes capas de diferentes tipos de aire o gases que están presentes y la totalidad de la porción gaseosa de la Tierra les llamamos atmósfera, ¿ya? Y bueno, se subdivide en varias capas gaseosas que en realidad se van a dividir en cuanto a altura, distancia, kilómetros, ¿ya? Entonces ahí se va clasificando. La atmósfera entonces es toda la porción gaseosa del planeta y bueno, el aire que nosotros respiramos es una mezcla de gases, ¿ya? Nosotros cuando decimos respiramos aire, quizás probablemente algo que ustedes siempre han escuchado, que es necesitamos un tipo de gas en especial. ¿Cuál sería? ¿Qué respiramos? Oxígeno. Aire. Oxígeno. Oxígeno. Sí, pues, dentro del aire, el gas Oxígeno. que solemos mencionar que respiramos es el oxígeno. O sea, el oxígeno nosotros lo necesitamos para vivir, pero en realidad sí, respiramos la totalidad de esta mezcla de gases que se encuentran presentes en el aire. ¿Ya? Entonces, si podemos hablar de qué tipos de gases componen el aire, ya tenemos en un gran porcentaje el nitrógeno, ya un tipo de gas, el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono, que también es un gas, ¿ya? Y esta mezcla de los gases que están presentes en el aire en realidad se encuentran en diferentes proporciones y también dependiendo de la altura o de la capa de la atmósfera en la que nos encontremos, ¿ya? Si bien si se fijan y puede llamar la atención que el gas que se encuentra en mayor cantidad es el nitrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno es vital, pero en grandes cantidades para las personas no es tan bueno, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué hablamos de que si hay tanto nitrógeno, nosotros no nos intoxicamos con nitrógeno? Bueno, porque el nitrógeno se encuentra esparcido en la atmósfera y probablemente en otra capa terrestre, o sea, otra capa de la misma atmósfera, y no se encuentra en tanta proporción en el aire que nosotros respiramos. Pero no significa que no esté, está, ¿ya? Hay una mezcla de varios otros tipos de gases también que los componen, ¿ya? Pero lo más importante y lo que tenemos que destacar, y de hecho es una pregunta de prueba, ¿cuál sería el gas que se encuentra en mayor cantidad presente en el aire? Ustedes tienen que reconocer que es el nitrógeno y no es el oxígeno. El oxígeno es el segundo más común en la composición del aire. ¿Hay alguna duda o consulta? Ninguna parece. Ninguna. Eli pregunta en el chat si hay que anotar. En realidad, ideal es que ustedes tomen apuntes, pero a veces, como igual menciono, puedo avanzar un poquito rápido y no van a alcanzar, ¿ya? Y también yo siempre le menciono a mis estudiantes del liceo, por ejemplo, que cuando uno escribe, no está precisamente prestando atención a lo que uno está explicando, ¿ya? Porque la atención va dirigida a una cosa y en realidad ninguno de nosotros puede en realidad enfocar la atención en dos, al menos en estos aspectos, a no ser que seamos muy superdotados, que ni yo lo soy. Ya, entonces, sería bueno que algunas cosas que digo, como por ejemplo esto, que el nitrógeno es el gas más abundante, si lo pudieran apuntar, ya, pero no es necesario que copien, por ejemplo, toda la diapositiva, todo lo que yo esté mencionando, porque ustedes tienen la clase grabada, la pueden revisar y si quieren realizar más apuntes, la grabación es mejor porque ustedes ponen pausa, escriben y después continúan. ¿Sí? ¿Ronnie? ¿No? Por eso le digo, Beatriz, en realidad yo voy a ir avanzando y ustedes tienen que tomar apuntes de quizás algunas cosas importantes que puedo ir mencionando. ¿Ya? Perdón, quizás me adelanté a la respuesta de la pregunta que hice en mi cuaderno, por ejemplo, que es la materia. Todo lo que nos rodea relacionado con masa y volumen. Ya, que tiene masa y volumen, sí. Que tiene masa y volumen. Sí, la materia tiene masa y volumen. Y otro dato importante, si están tomando apunte entonces, sería que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. Y en segundo lugar estaría el oxígeno. Continúo. Como el aire que nosotros estamos respirando, mencionamos que está en un estado de la materia, que es el estado gaseoso. Vamos a ver cuáles son las propiedades físicas de los gases, cuáles son las características en el fondo que tienen los gases, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, en realidad no vamos a hablar tanto de aire, sino que yo presenté el aire, qué tipos de gases componen el aire, ¿ya? Sino que vamos a hablar de gases, ¿ya? Que sería justamente el aire, pero el aire es algunos tipos de gases, pero hay muchos más, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los gases? Primero, los gases ocupan espacio, ¿ya? Yo les decía que la materia es todo lo que tiene masa y volumen, ¿ya? El volumen es el espacio que está ocupando justamente la materia em, y los gases ocupan espacio. En este momento están ocupando todo el espacio de la habitación en donde se encuentren, ¿ya? Si yo tengo una botella vacía y la cierro, ahí adentro tengo aire contenido, ¿cierto? Entonces está ocupando espacio. Otra característica es que no poseen un volumen definido. Si bien están ocupando este espacio, no tienen una forma,
¿ya? De cuánto de este espacio van a ocupar, ¿ya? Entonces, en realidad, al no tener un espacio definido, en realidad solamente si podríamos, perdón, un volumen definido, solamente la forma que podríamos decir que tienen va a ser la que podría ocupar algunos gases según el recipiente que lo contenga, ¿ya? Como mencionaba el ejemplo de la botella, si tengo aire contenido en una botella, va a ocupar un volumen, ¿ya? Una forma y un espacio determinado que sería el que está en el interior de la botella. Otra característica es que los gases se expanden y se contraen. Tienen esta capacidad de mucho movimiento, expandirse, ¿ya? Que se distribuye por todos los lugares posibles, ¿ya? Y que se pueden contraer. También puedo reducir la misma cantidad de aire, puedo reducir como en volumen, en espacio que, de lo que puedo tener, ¿ya? Esto lo voy a explicar a continuación, antes de continuar con las otras características. Por ejemplo, esto de que los gases se compriman, ¿ya? Es porque sus partículas están en constante movimiento. Este movimiento de las partículas de un gas, ¿ya? Puedo hacer que estas partículas disminuyan el volumen, el espacio, en donde se van a estar moviendo, ¿ya? Entonces, si analizamos, por ejemplo, imaginen una jeringa, ¿ya? Que no tiene su aguja, ¿ya? Una jeringa donde tengo aquí este espacio donde si yo la abro, la puedo llenar de gas, ¿ya? Que es lo que pasa en el primer dibujo. Se abrió la jeringa, se llenó de gas, y si yo presiono con el dedo, tal como se muestra acá, ¿ya? Para que el gas no se logre escapar por ninguna parte, y yo presiono el émbolo de la jeringa, esta parte, ¿cierto?, negra, cuando uno hace presión para que salga lo que está dentro de la jeringa, lo que va a ocurrir es que ese gas que se introdujo al principio, antes de poner el dedo, ¿cierto?, en realidad puede disminuir su volumen, disminuye el espacio en donde se encuentra. Fíjense acá, en este segundo ejemplo, no, con el dedo bien firme, por supuesto, estamos suponiendo de que no salió nada de gas, solamente que ejerciendo la presión del émbolo puedo disminuir el tamaño, o perdón, el volumen, en realidad es la palabra correcta, ¿ya? El volumen donde se están moviendo estas partículas del gas. Y que si yo suelto el émbolo, de hecho, me pasé. Si yo suelto el émbolo o lo echo para atrás, el gas se va a poder también volver a extender como lo veíamos de manera inicial. Eso significa que un gas se pueda comprimir, ¿ya? Y que se pueda expandir. ¿Se entiende eso? No sé si alguna vez lo han hecho jugando con una jeringa. O sea, a mientras menor espacio se comprime, a mayor espacio se expande. No, estamos hablando, sí, se está ocupando menos espacio, la misma cantidad de gas, estamos hablando que se está comprimiendo, estamos ocupando la misma cantidad de gas, ¿cierto? Yo le ejerzo una fuerza que es para poder, en el fondo, apretar las partículas, comprimirlo, ¿ya? La misma cantidad de gas puede disminuir ese tamaño en ese espacio donde se va a encontrar moviéndose sus partículas, ¿ya? Si yo dejo de ejercer presión, dejo de ejercer fuerza para comprimirlo, el gas va a volver a expandirse, pero es la misma cantidad de gas que en el fondo se está comprimiendo y expandiendo, en el ejemplo de la jeringa. ¿Sí? Ahora sí lo entendí. Ya. ¿Alguien más tenía una duda? ¿Sí? No, estamos bien. Ya. Bueno, los gases también poseen baja densidad, que también vamos a describir más adelante el concepto de densidad, ya que en el fondo en realidad nos va a permitir para también hacer comparaciones con otros tipos de materia que se encuentran en otros estados, ¿ya? Y los gases ejercen presión sobre la superficie terrestre, ¿ya? O sea, cuando hablamos de una presión estamos hablando en sí de una fuerza que se está ejerciendo, ¿ya? Y esta presión
es como, a ver, ¿cómo decirle? Si alguien se pusiera sobre mí, ¿cierto? Sería como que me estuviera Disculpe, profe, aplastando que la y moleste de nuevo, o sea, que yo no escucho nada. No sé si a usted que se le va la señal o es a mí. Buena pregunta. ¿Los demás me escuchan bien? Yo escucho. Yo, excelente, bien. Yo escucho Sí, perfecto. Sí, profe. Yo entonces igual sí, es escucho su señal. perfectamente. Es su señal. Si todos no me escucharan bien, Lo que es mi nosotros señal. hacíamos cuando eso ocurría, ¿Cómo? lo que nosotros hacíamos cuando eso ocurría, cuando la señora que acaba de hablar tenía ese problema, ella salía de la sala y volvía a entrar nuevamente. Claro, puede hacerlo, pero eso es su señal. Cuando yo de repente igual tengo mala señal y ahí todos me empiezan a decir que no me escuchan bien, ya sí soy yo y ahí veo dónde muevo el celular que me está dando internet. Ya, pero sí sería su señal. Podría salir y volver a entrar. Profe, yo no entendí nada porque se me va el internet. Salga y vuelva a entrar. Si se permanece de la misma manera, pucha, lamentablemente no puedo hacer mucho yo, tendría que ver la clase grabada después. ¿Ya? Continuemos, ¿ya? Acá. La otra propiedad de los gases es que se ejerce presión sobre la superficie terrestre. Ya nosotros estamos sobre la superficie terrestre y los gases ya están ejerciendo una presión sobre cada uno de los cuerpos que se encuentren sobre la superficie terrestre, ¿ya? Y sobre la misma superficie. Y eso le llamamos presión atmosférica y también lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Cuando hablamos de que el aire en realidad sí pesa y tiene densidad, ¿ya? Estamos hablando de cuánta cantidad de aire vamos a encontrar en cierto espacio determinado. Como el gas ejerce presión hacia abajo, como cualquier otro cuerpo, cualquier otro objeto de la materia, ejerce presión, vamos a encontrar que el aire se va a encontrar con mucha densidad cerca de la superficie terrestre. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar mucho de este aire en este momento donde nosotros estamos habitando, ¿cierto? Y a mayor altura, como lo veíamos, voy a retroceder, acá de la atmósfera, miren, fíjense, en la troposfera hay mucha densidad del aire, pero a medida que hay mayor altura, baja la densidad de aire, ¿ya? Y la densidad en el fondo podríamos mencionar o definirla de una manera sencilla para poder comprenderla ahora, que es cuánto de este aire hay disponible en cierta, en este caso, altura. Fíjense que estos puntitos rojos están representando los gases, ¿ya? Aire, gases, ¿ya? Y estos puntitos se encuentran en mayor cantidad y muy, podríamos decir, unidos, ¿ya? Abajo. Es decir, y abajo está representando la superficie terrestre, ¿ya? Y a medida que aumenta la altitud, ya vamos subiendo las capas atmosféricas, vemos que los puntitos se encuentran más separados, ¿ya? Y al decir que están más separados, podemos en el fondo concluir o tratar de identidad que hay poca densidad del aire, hay poco aire disponible, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos comprobar esto? Fíjense que cuando uno viaja a algún lugar con mucha altura, no sé si alguien será algún aficionado del senderismo, del trekking, o ha viajado a lugares muy altos como Bolivia, por ejemplo, en algunas zonas de Perú, nosotros, que Chile está sobre la superficie terrestre al nivel del mar, sufrimos al estar en un lugar con altitud donde hay menos oxígeno disponible, ¿ya? Ese es el mal de altura, también se le conoce como soroche, que en el fondo, que como a mayor altura hay menos aire disponible, porque hay menos densidad del aire, también hay menos presión y nosotros necesitamos y estamos acostumbrados que vivimos al nivel del mar, cerca de, ¿cierto? Que sería como nuestra referencia de que vivimos en una zona más baja del nivel del mar. Sufrimos, nuestro cuerpo está acostumbrado a obtener una mayor cantidad de oxígeno y al subir, como tenemos menos cantidad,
ocurren esto de que la gente se sienta mal justamente porque hay menos aire disponible. ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? ¿Ir a algún lugar de altura? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas, Raquel? Dicen que ¿con cuál libro vamos a trabajar? Porque se me fue el internet y no alcancé a preguntar. ¿Con el 1, el 2? Mire, en la guía aparece de qué libro van a trabajar. Por ejemplo, en la guía 1 es el libro 2. ¿Ya? Se llama materia y entorno. Entonces, como nosotros vamos a ir trabajando en esta primera clase, la guía 1, cada guía va a decir en qué libro encontramos esta materia para que ustedes puedan profundizar. Alguien, bueno, había hecho una pregunta respecto a cuando uno sube un lugar de altura. ¿Francisco? Quique, anduve yo. Me dolía la cabeza y el mareo. ¿Subió hacia algún pueblo con mayor altura? Sí, en Iquique. Al altiplano. Sí. Dolor de Ya. cabeza y mareo. Sí, mire, acá por ejemplo, igual en el chat algunas personas pusieron algunos síntomas, pitido en los oídos, mareo, náusea, zumbido, dicen ahí en el oído nuevamente, se le aprieta el pecho, cansancio, fatiga, falta de aire, perdón. Ahí Javier trabajó en el norte y se siente la diferencia de la falta de oxígeno. En el Parque Pico Toribio suele verse gente descompensada, pero José, igual el parque no tiene tanta altura, ya es súper bajo, como 1500 metros, de hecho el parque va indicando cuánto y eso es poco, en realidad hay harto oxígeno disponible, si quizás tan descompensado puede ser más por la dificultad de subir, que es muy empinado. Cuando uno va en avión, buena pregunta, Alice, dice, ¿por qué se tapan los oídos cuando uno va en el avión? Justamente porque cuando uno va en avión se sube a una altura y como hay un cambio de presión, ¿ya? Se nos tapan los oídos. Es un cambio de presión lo que estaba provocando eso. ¿Elizabeth? Sí, yo una vez que sea en Santiago, como yo era de Santiago, subí a la punta del cerro, al Valle Nevado, y quedé sorda. Claro, quedé sorda al ir a la altura, quedé sorda. Y después cuando bajé ya a nivel bajo, tuve como 3 horas sorda. No, me quedé como 3 horas me quedé sorda y con un pito. Sí, eso es por la diferencia de presión. Además que a Sí. mayor altura disminuye la presión del aire y abajo hay en realidad alta presión. Cuando subimos esa presión está generando ese típico que se nos tapen los oídos, que escuchemos ese silbido. Aquí Patricio Santibáñez dice, a mayor altura, como la presión es menor, los pulmones se comprimen y genera dificultad para respirar, lo cual no permite la oxigenación correcta del cerebro y eso genera un mareo, dolor de cabeza y el zumbido de los oídos. Zumbido, me imagino, o el sonido, ¿ya? De los oídos. Sí, algo así ocurre, ¿ya? Entonces, en el fondo, la falta de oxígeno es lo que está haciendo que nuestro cuerpo entre en un estado como de alerta. Y otro síntoma importante que no han mencionado, pero quizás sí de manera indirecta, ahí algunos dijeron que se aprieta el pecho, ¿ya? Pero en realidad lo que ocurre es que el corazón empieza a latir más rápido, producto justamente de esta falta de oxígeno, ¿ya? Y dan unas pequeñas taquicardias. El auto se pone... No, el auto no. No es lo mismo Fabiola que dice que con su esposo subieron a una laguna en el Maule y el auto se apuró. Puede ser el estado mecánico. Ahora, si hay una diferencia de la presión que está afectando el estado mecánico, lo desconozco. Alguien más había levantado la mano, ¿no? Y la cerré.
¿Alguna otra duda o comentario respecto a esto? ¿Sí? Profe, también se puede deber a la edad también, porque cuando uno es joven, que sea menor de 20 años y sube a la altura, los síntomas no son los mismos que si subiera después de los 40, que ya uno siente otro tipo de síntomas. O sea, puede haber alguna relación en cuanto a la edad. Claramente las personas más jóvenes, su organismo de alguna manera es mucho más activo que las personas con mayor edad. ¿Ya? Entonces, puede haber una relación, pero no directa. Hay chicos jóvenes que igual van a sufrir lo mismo. De hecho, incluso en el rendimiento, puede que yo suba a la altura y no tenga estos síntomas. Si hay personas que les pasa, ¿ya? Pero si el rendimiento físico es diferente. Por ejemplo, los futbolistas cuando tienen que ir a jugar, no sé, a Bolivia, que Bolivia de por sí es el altiplano, ya estamos hablando sobre 2.000, incluso 3.000 y zonas sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, ellos tienen que llegar días antes, por ejemplo, al país donde van a jugar, para que se puedan aclimatar, para que pueda su cuerpo regularse a esta falta de oxígeno. Entonces, no es que la edad sea un factor directo, ¿ya? Pero sí obviamente va a influir en que mientras los más joven el mecanismo funciona mucho mejor que a mayor edad. ¿Y qué pasa con las personas que ya viven allá? ¿El cuerpo al final se acostumbra a ese ambiente de bajo oxígeno? Sí, pues ellos están aclimatados totalmente, ellos, su cuerpo ya no tiene dificultad porque constantemente han funcionado a menor oxígeno. No es que ellos en el fondo no respiren nada de oxígeno, si igual lo hacen y su cuerpo se aclimató a eso. De hecho, en Perú hay una montaña, no sé si alguien ha escuchado de esto, pero una montaña que se llama Montaña de los Siete Colores, que está sobre los 4.500, incluso 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y los turistas generalmente no son capaces de subir porque es demasiada la altura y la mayoría de los turistas viven en lugares cerca del nivel del mar. La gente de allá se ofrece para llevar a gente a Lapa incluso. Hay algunos que tienen caballos, tienen más recursos para mover a los turistas y subirlos a esas montañas, pero hay gente que se lleva a Lapa a los turistas porque tienen una capacidad física, respiratoria y diferente, ya que siempre han vivido ahí, están aclimatados a esa falta de oxígeno, a esa disminución. Hay oxígeno y su cuerpo funciona bien producto de esta aclimatación a menos oxígeno. Entonces al final no es como una falta así como tan de oxígeno, sino es como falta de relacionarse con el ambiente. Sí, lo que pasa es que nosotros que vivimos al nivel del mar, nuestro organismo está acostumbrado a mucho oxígeno. Entonces, al subir a un lugar donde hay menos, claramente va a sufrir las consecuencias porque no está aclimatado. Entonces, la gente de Bolivia sí está aclimatada y claro, ellos podríamos decir que se adaptaron a ese ambiente. Ahora, hay personas que igual viven al nivel del mar, que a la altura no les pasa nada, ¿ya? Pero también ahí hay varios otros factores, incluso factores genéticos. Hay personas que son muy deportistas y suben y no les pasa nada porque el deporte igual les genera una capacidad respiratoria diferente, ¿ya? Pero sí, también hay personas que son muy deportistas y suben y no pueden subir sobre los 2.000 porque se sienten terribles y ahí suelen ser, independiente de su condición física, algo más genético. Entonces, varía, pero en masa podríamos decir que la mayoría de nosotros en realidad sí va a sufrir en la altura porque nuestro organismo sí está acostumbrado al aire más denso, a la mayor disposición de oxígeno, ¿ya? Ojo, ¿a qué le llamamos altura? ¿Ya? Nosotros a la altura la hacemos una referencia con el nivel del mar, que lo he mencionado, pero esta explicación es un poquito más directa, ¿ya? Cuando nosotros vivimos al nivel del mar, eso hablamos de que es bajo, ¿ya?
y podemos encontrar algunas ciudades que se encuentran a mucha altura sobre el nivel del mar, y eso es lo que está haciendo la diferencia. Así es como lo medimos. El nivel del mar es, por así decir, la superficie de la corteza terrestre, ¿ya? Y, o sea, la superficie donde estamos regulando en el fondo que hay más oxígeno, ¿ya? Y a mayor altura respecto al nivel del mar es cuando hay menos aire disponible. ¿Sí? Parece que alguien más iba a dar una consulta. No. Está uniendo la videollamada. Ya. ¿Ya? Y bueno, esto nos va a ayudar a comprender un poquito más también la presión atmosférica, porque justamente es la presión que está ejerciendo el aire sobre la superficie terrestre. Ya el dibujo lo trata de representar en el fondo como una nube del aire, ya que está ejerciendo presión hacia abajo que está la superficie terrestre. Y si nosotros hablamos de qué tipo de personas podrían sufrir mayor o menor presión atmosférica, ya aquí tenemos un ejemplo, ya. Vamos a decir que aquí tenemos a Chile y acá arriba de las montañas tenemos a Bolivia, ya. Fíjense que estas casas que se encuentran aquí en la parte baja, donde está Chile, podríamos decir, la columna de aire, la flecha de columna de aire es bastante grande, ¿cierto? Sin embargo, las casas que se encuentran arriba, a mayor altura, Bolivia, ¿ya? La columna de aire es menor. Entonces, y si imaginamos que cerca de esta zona está el nivel del mar, vamos a ver que como se encuentra a menor altura, estas casas estarían sufriendo una mayor presión atmosférica, y las casas que se encuentran a mayor altura tienen menos presión atmosférica, ¿ya? Solamente nos estamos refiriendo a la altura, y mientras más, como el aire es más denso, a menor superficie, más cerca del nivel del mar, todo lo que esté cerca del nivel del mar van a sufrir una mayor presión versus que lo que esté en la altura. ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, se entiende. Sí, profe, se entiende clarito. Sí, profe. Ya, súper. Jennifer, yo no estoy viendo todo el rato los mensajes porque estoy observando, o sea, veo la diapositiva y no veo nada más, así que si voy muy rápido y hay algo que necesiten anotar, como mencioné al inicio, díganme para que pueda parar, porque recién vi el mensaje y no sé hace cuánto lo habrá escrito. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica se va a sumar también a una presión, ya que es la presión hidráulica cuando, por ejemplo, nosotros nos sumergimos bajo el agua. La presión hidráulica es la presión que está ejerciendo el agua sobre lo que se encuentre en el agua, ¿ya? Y a medida que aumenta la profundidad, mientras más abajo esté, ¿cierto? Va a haber una mayor masa de agua que va a estar ejerciendo presión sobre mí. Entonces, cuando hablamos de presión, de esta fuerza que se ejerce el aire o el agua sobre un cuerpo cualquiera, ¿ya? Estamos hablando de que de una unidad, así como nosotros medimos, por ejemplo, distancia en centímetros, en metros, en kilómetros, distancia, hay una forma de poder medir cuánta presión hay sobre un cuerpo, ¿ya? Y eso se llama la presión atmosférica. La atmósfera es ATM, la unidad es atmósfera, ¿ya? Entonces, toda en la porción gaseosa, todo el aire que está ejerciendo presión sobre la superficie terrestre, en unidad es una atmósfera, ¿ya? Y cuando una persona, por ejemplo, se sumerge al agua, ¿ya? Va a sumar la presión atmosférica más la presión hidráulica del agua, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo de un buzo, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos un buzo
¿ya? A 20 metros. Cada 10 metros bajo el agua, la persona va a sufrir una atmósfera de presión, ¿ya? ¿Cuánta presión está ejerciéndose? Cada 10 metros, una atmósfera. Entonces, como esta persona está a 20 metros de profundidad, ¿ya? 20 metros significa que solo el agua le está ejerciendo una presión de 2 atmósferas. Pero él no solamente tiene la presión del agua, sino que también tiene la presión del aire, de toda la porción gaseosa. Y toda esa porción gaseosa se mide en una atmósfera. Entonces, este buzo que se encuentra a 20 metros bajo el agua, en total tiene en unidad, ¿cuánta presión está ejerciéndose sobre él? 3 atmósferas, ¿ya? Una, que es toda la presión que se ejerce por parte del aire, más las 2 atmósferas que se está ejerciendo por parte del agua, puesto que cada 10 metros es una atmósfera y él está bajo 20 metros. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya, entonces, si están tomando apunte, la unidad de medición de la presión es atmósfera. Yo creo que somos tantos, ATM. pero ¿Se anota, profe? estamos todos escuchando, yo creo. Muy buena explicación, profe. Que bueno, eso me importa, que se vaya entendiendo y que si alguien no entendió, aunque todo haya entendido, igual dígalo, es el momento, ¿ya? Macarena. Yo le voy a consultar entonces. Profe, ¿hasta cuánta atmósfera se puede bajar? Mientras más baje, cada 10 metros va a ir sumando atmósfera. ¿Hay un límite? Eso le voy a consultar. ¿Se le suman todas? Así se le suma la atmósfera, la hidróstica y después la absoluta. Ya. Oiga, profe, debe haber un límite o no, ¿hay algún límite? Es que un buzo debe tener un límite, pero eso lo va a determinar las personas que hacen el curso de buceo, cuánto es como lo saludable bajar, ¿ya? Porque tanta presión sobre un cuerpo, por ejemplo, igual puede tener consecuencias, ¿ya? Pero, ojo, porque hay, ¿cómo se llaman estos? Submarinos, otros tipos, ¿cierto?, de instrumentos con tecnología, un medio de transporte marino que tiene alta tecnología, puede bajar mucho y soportar mucha presión bajo el agua, ¿ya? Entonces, en realidad no vamos a hablar de límites, pero si tuviéramos que calcular cuánta presión hay en un buzo que se encuentra a, no sé, 100 metros de profundidad, ¿cuánto sería? ¿Cuántas atmósferas tendría un buzo que se encuentra a 100 metros de profundidad? Si cada 10 atmósferas, por cada 20 atmósferas. Da uno. Por cada 20 metros son 3 atmósferas. 10 Por cada 20 atmósferas. metros son 3 atmósferas. Son 3, 6, 9, 12, 15. Ya. Por favor, Buena. estimados alumnos, cada uno organicemos para darle una opinión para la profe, porque si no, todos lo estamos involucrando a la profe ahí. Por favor. Sí, es que no lo escucho cuando, sí, sé que pregunté y que abrieron rápidamente todos sus micrófonos, pero eso, tratemos de levantar la mano y si varios saben, genial, me gusta, pero le voy a dar la palabra a uno para que no hablemos todos a la vez, ¿ya? Bueno, la persona que explicó de que cada 10 metros hay 3 atmósferas, pucha. Exacto, profesora. No está correcto. La escuchemos. ¿Ya? Pero primero quiero escuchar a Viviana. Si ella tiene, que levantó la mano y si ella tiene una idea de cuánto podría ser. ¿Viviana Obando? ¿No? Ronnie, ¿tú tienes una idea? Yo dije esa explicación, profe, pero no es cada 10 metros, son cada 20 metros, son 3 atmósferas. Son 3, 6, 9, 12, son 15 atmósferas en 100 metros, ¿o no? Ya, esa es la que mencioné que no estaba correcto, ¿ya? No. ¿Por qué? Póngale Voy a cero. explicarlo nuevamente. Ya, para que apaguen sus micrófonos y después vuelvo a plantearlo. Ya. Mire, el agua, cada 10 metros es una atmósfera.
¿ya? La presión del agua cada 10 metros es 1 atmósfera. Pero toda la presión del aire es 1 atmósfera también. Entonces, este cuerpo, ¿por qué tiene una presión total de 3 atmósferas? Porque aquí está bajo 20 metros. Entonces, cada 10 metros es 1, 10 metros más es otra, y le sumamos la presión atmosférica, que es 1 más. Por eso, en total, tiene 3 atmósferas. Si yo tengo un submarino en 100 metros de profundidad, ¿ya? 100 metros, estamos diciendo que cada 10 metros es 1 atmósfera, significa que solamente si cuento la presión del agua, tengo 10 atmósferas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Solamente contando la presión del agua, como son 20, profe, 20 atmósferas. Escuchen, cada 10 metros tengo 1 atmósfera. En 100 serían 10, ¿o no? ¿Sí? En 100 metros solamente la presión de agua serían 10 atmósferas. ¿Ya? Pero le tengo que sumar la presión atmosférica, que es 1. Entonces, un submarino que se encuentra a 100 metros de profundidad, en total, ¿cuánta presión se le está ejerciendo? Es 11 atmósferas. 11. Sí, hay algunas personas, ¿se dieron cuenta o no? Solamente el agua, cada 10 metros es 1 atmósfera, ¿ya? Pero toda la porción gaseosa es 1 atmósfera, también. Sí. Entonces, si yo digo que se encuentra a 50 metros de profundidad, 50 metros son 5 atmósferas, pero le tengo que sumar la del aire, así que sería 6. 6. Súper. ¿Ahí sí se entiende mejor o no? Sí, profe. Buena, profe. Correcto, profesora. Ya, súper. Exacto, profe. No sé, Viviana, ¿levantó la mano? Si la levantan y después ya no tienen la duda, bájenla. ¿Viviana? ¿No? Ya. Ahora sí. Mirna. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Mi yerno es buzo profesional. Y ¿Ya? él dice que lo máximo que pueden bajar son 40, 45 metros. Porque por seguridad, me imagino. Sí, por seguridad. Y de hecho, él le dio una anemia muy aguda por bajar a 45 metros bajo el mar. Ya, mire. Entonces, más o menos eso, 40, 45 más o menos metros que pueden bajar ellos. Ya. Mire, yo eso no tenía idea, porque a mí lo que me interesa es que sepamos el concepto de la presión, pero cada buzo tienen que hacer un curso, como sacar certificación y todo, ¿cierto? Entonces, ahí se determinó que 40 o 45 metros es lo más sano, pero también se corre harto riesgo a tanta profundidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un cambio de presión brusco, como el que se hace, por ejemplo, cuando un submarino baja, que se encuentra a mucha presión, ¿ya? Y luego tiene que subir, hay una diferencia de presión, empieza a disminuir la presión, ¿ya? Y los submarinos, los buzos pueden sufrir algo que se llama el síndrome de descompresión. Exacto. ¿Ya? Que es un trastorno, aquí se lo escribí, en el cual el nitrógeno, que se encuentra disuelto en la sangre y los tejidos, debido a la alta presión, empiezan a formar burbujas cuando la presión va disminuyendo. Entonces, cuando suben, la presión empieza a disminuir, porque abajo tienen toda la presión del agua, ¿cierto? Y cuando empiezan a subir, va disminuyendo la presión. Y este cambio de presión genera esta especie de burbujas, ¿ya? Y de hecho, hay personas que quedan como con deformidades, incluso producto de estas burbujas de aire, miren. Vamos a ver si lo encuentro. Siempre encuentro una imagen que... síndrome de descompresión. Miren, este hombre era un buzo, ¿lo ven?
que sufrió el síndrome de descompresión y bueno, ahí vimos que en realidad le quedaron burbujas de aire producto de ese nitrógeno que se encuentra en la sangre, ¿ya? Y sufre esta especie de síndrome. Creo, de hecho, los buzos, ahí podrías preguntarle a tu cuñado, ¿era cierto? Que se meten a unas cámaras también para evitar este síndrome. Sí, sí, porque él trabajaba en barco y amarra cadenas debajo a más de 40 metros bajo el mar. Pero sí, tienen llevan oxígeno y sí, ellos tienen que hacer un curso muy explícito para poder trabajar en eso. No cualquiera lo puede hacer. Sí, entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que resaltar acá? Es que esta diferencia de presión, ya que se ejerce producto de toda la presión del aire, más la presión del agua que se va sumando cada 10 metros, en el fondo es alta, es mucha, ¿ya? Entonces, si hay un cambio de presión brusco y, por ejemplo, se sube rápido, se puede sufrir esto y en realidad no son nada bonitos los síntomas. O sea, en la secuela vimos ahí el músculo con aire, pero en realidad hay bastantes otras consecuencias producto de este síndrome. ¿Ya? Sí. Pregunta, ya para que vayamos aplicando un poquito lo que hemos estado conversando. ¿Qué propiedades de los gases tienen relación con la capacidad que tienen estos de mezclarse con otros gases? ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que el gas fácilmente puede expandirse, ¿ya? Y mezclarse con otro tipo de gases. ¿Cuál creen que podría ser? Al concepto de fluidez, de difusión, de dilatación y de compresión. Fluidez. ¿Compresión? Fluidez, yo creo, porque se fluye por todos lados, porque compensación no creo, porque el gas se esparce por muchos lados, de una sola forma. Tomando el ejemplo de la jeringa delante, yo creo que es comprimir, compresión, ¿o no? Ya, miren. Dice qué propiedad de los gases tiene relación con la capacidad que tienen estos de mezclarse con otros gases, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no sé, dejo por error la cocina encendida, ¿ya? Rápidamente el gas de la cocina, el gas natural, se va a empezar a esparcir, ¿cierto? Y se va a mezclar con el gas que está presente en el aire, ¿ya? Y eso le llamamos en realidad que es una difusión, ¿ya? ¿Por qué? La fluidez es un concepto de movimiento y está más relacionado a los líquidos. También puede ser a los gases, pero fluir tiene que ver más cuando, por ejemplo, tengo una botella de agua, la muevo y el agua empieza a fluir de un lado para el otro, ¿ya? La dilatación habla de agrandar algo, pero no es tampoco relacionado a los gases. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? Cuando por ejemplo, abre una botella de champaña y fluye para arriba, una cosa así. Hablamos claro, así, eso es fluidez. Directa. Exacto, eso es fluidez. ¿Quién me dijo, profe? Yo. Dígame. ¿Qué tipo de aire es el helio? El helio es un gas. ¿Cómo podemos saber nosotros distinguir un gas y otro? ¿Ya? Son elementos químicos. El helio es el nombre del gas en sí. No sabría cómo poder explicárselo porque así como yo digo, el nitrógeno es un tipo de gas, el hidrógeno es un tipo de gas, el oxígeno es un tipo de gas, el helio es otro tipo de gas. Entonces, es en sí el elemento. Pero al final, ¿todos los gases son reactivos al fuego igual? No. Que sean inflamables ya
no tiene que ver con que sea gas, en realidad, ¿ya? Creo que esto los puede diferenciar uno de otro, ¿o no? ¿Se pueden diferenciar? Sí, pues. No todo, no necesariamente el que sea gas significa que va a ser inflamable. O sea, que pueda reaccionar rápidamente como con el fuego. ¿Ya? Antes de conseguir con las consultas, dilatación entonces mencionábamos que es, no sé, a mí se me dilata el ojo cuando hay poca luz porque se agranda algo, ¿cierto? La pupila. ¿Ya? Entonces no va relacionado a los gases. La compresión es lo contrario de difusión. ¿Ya? La compresión es que el gas se quede en un lugar concentrado, que disminuya su volumen. La difusión es la capacidad que tiene el gas de poder distribuirse por todo donde pueda, y en ese por todo donde pueda se mezcla con otros gases. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? No, profe, no, profe. Ya, veamos, creo que hay otra pregunta. Dice, de acuerdo a los postulados, no, esto no lo hemos visto aún, ya, pero, perdón. Vamos a ir mejor a la guía, ¿ya? No, si no la tienen, bueno, miremoslas de aquí ahora, pero después ustedes sería bueno que la pudieran realizar, porque la próxima clase solo volver a retomar lo que vimos, ya como un pequeño repaso, y después continúo con lo siguiente. Profe, ¿no está exponiendo la pantalla? ¿No se ve la guía? No, no se ve. No sale. No, profe. No se ve, profe. no se ¿Y siempre que la mostré no la vieron? Sí, nunca la vimos. Que no me dijeran antes. Espérame a ver. Yo sí la vi, pero ahora no se ve. Yo igual la vi, profe, pero ahora no se ve. ¿Dónde estaba esto de la pantalla? Ay, no me acuerdo cómo. Pero, claro. Profe, quedamos solamente cuando estaba el buzo, para que tenga una idea. Dejar de compartir. Reanudar. Ya, ahí sí se ve, ahí está compartiendo pantalla. Ya. No sé por qué se dejó, quizá apreté algo. Ya. Acá está la guía, ¿ya? Entonces, bueno, les mencionaba... No, y voy escuchando aquí en el búho, así que no vi nada, ninguna introducción, profe. Pero lo voy a escuchar después en el WhatsApp, ahí. En este momento voy viajando. Bueno, no se preocupe, después revise la grabación. Bueno, pero lo estoy escuchando perfecto, sí. Ya. Miren, la guía, casi todas tienen entre medio o al final preguntas sobre la temática que estamos hablando. Ya, por ejemplo, aquí hay una tarea, dice, dibuja un gráfico circular acerca del aire, similar al de la primera página, y escribe en cada una de sus partes el gas que lo compone y su porcentaje. ¿Se acuerdan que yo se lo mostré en una de las primeras presentaciones? Que en el fondo, este es un gráfico de torta, ya que me está mostrando proporcionalmente cuál es el gas más en mayor cantidad, en abundancia en el aire, y así sucesivo en cuanto a los que hay menos, ¿ya? Entonces, yo se los mostré un poquito más colorido, también, miren. Ya, donde también mostramos que hay más tipos de gases, ya la guía parece que solo está mostrando 3. Entonces tenemos el nitrógeno en una gran proporción, que es casi cerca del 79%, cerca del 80%, es mucho, ya el oxígeno en un 20%, luego viene el argón, pero ya en cantidades muy, muy, muy pequeñas, el dióxido de carbono, el hidrógeno, entre otros, ya hay más. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, como actividad nos preguntan realizar primero el dibujo del gráfico circular, ¿ya? Para que ustedes vayan poniendo ahí los porcentajes de cada gas, y así la idea es que vayan recordando que es el nitrógeno el que es más abundante con un 79%.
¿ya? De hecho, bueno, puede variar aquí un número, pero es cerca de lo mismo. Por ejemplo, en la guía le aparece un 78%. De acuerdo a lo leído, explica con tus propias palabras el concepto de densidad del aire. Ahora sí, levantando la mano, ¿qué fue lo que entendieron sobre la densidad del aire? ¿Hay alguien que A se mayor atreve? altura hay más densidad que a menor altura. Al revés. Al revés, entonces. Ya. Mientras más cerca de la superficie terrestre, es decir, a poca altura, a nada de altura, vamos a encontrar al aire más denso. Va a haber mayor cantidad de aire producto de que el aire pesa. El aire ejerce una presión hacia abajo y se concentra en la superficie terrestre, ¿ya? Sin embargo, a mayor altura, producto de esto mismo, va a haber una menor densidad y menor aire disponible, ¿ya? Sí, se dispersa el aire. ¿Recuerdan al menos dos propiedades físicas del aire? ¿Cuáles eran las propiedades físicas del aire? Nitrógeno, Volumen, masa y oxígeno. volumen. Ya, a Volumen, ver, masa y volumen. ya tiene masa y volumen. Levanten la mano para que no hablen todos a la vez. Ahí tienen una manito para poder levantar la mano. ¿No? ¿Pregunta por los gases que lo componen o lo que, porque le iba a decir nitrógeno, oxígeno, carbono? Ah, ya, no, esos son los gases que componen el aire, pero ahora las propiedades físicas del aire, o mejor dicho, de los gases. ¿Cuáles eran las propiedades físicas de los gases? Jessica. Se expanden y se contraen. Súper, se expanden, se contraen. Volumen definido. Súper, no tienen un volumen definido. Esas son las que yo les mostré. Sí, eso. ¿Ya? Nos están pidiendo dos. Macarena, no me recordás. Ocupan espacio Ocupan y espacio, están ¿cierto? en movimiento. Estar en constante movimiento. Y la que falta mencionar es que también posee baja densidad. Jessica, De baja densidad. ¿ya? Sí. Jimena, creo que iba a decir también algo. No. Ya. Entonces aquí nos pidieron dos. Ustedes las mencionaron todas porque ustedes son hartos, ¿ya? Pero al menos mencionar dos propiedades físicas, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos el ejemplo que yo también proyecté. En el número 4, dice en el siguiente dibujo, ¿qué casas están sufriendo mayor presión? ¿Las que se encuentran arriba del cerro o las que se encuentran en el valle, abajo? ¿Y por qué? ¿Cuál sufre mayor presión atmosférica? ¿Las de abajo o las de arriba? La que está abajo. Súper. ¿Por qué? Gerson. Porque a menor, Porque a menor altura es más la densidad. Porque a menor altura, perdón. Porque a menor altura es mayor la presión. Es mayor la presión, ¿cierto? Porque también hay más densidad. ¿Ya? Súper. ¿Gerson iba a decir algo? ¿No? Ya, aprovechemos el tiempo. Siguiente pregunta. No sé si están viendo. Voy a agrandarlo un poco. ¿Puedo agrandarlo? Así. La 5. Dice, ¿qué es la presión atmosférica? Aquí yo les voy a pedir que me pongan la letra solamente de la alternativa en el chat, ¿ya? ¿Qué es la presión atmosférica? A, el efecto del peso del aire sobre nosotros. B, el oxígeno que circula en la atmósfera. C, es el peso del mar sobre la superficie terrestre. O D, es la falta de oxígeno en nuestros pulmones. Pongan la letra en el chat.
No sé cómo se hace eso. En alguna parte debe aparecer un cuadradito como para poder O si está en el escribir. teléfono, salen unos puntitos. Ah, ya, aparecen 3 puntitos y ahí debe aparecer entonces para poder escribir un mensaje. Voy a poner de ¿Puede nuevo colocar la imagen de para nuevo, que por vean las favor? alternativas. ¿Qué es la presión atmosférica? El efecto del peso del aire sobre nosotros. B, el oxígeno que circula en la atmósfera. C, es el peso del mar sobre la superficie terrestre. O D, es la falta de oxígeno en nuestros pulmones. Ay, yo estaba más arriba, por eso no veía las alternativas. Ah, ya habían escrito. Ya, Patricio dice A, Jimena B, B, A, B, 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 A. Ya, estamos entre la B y la A. Pero sí, ahí algunos acertaron, es la A, ¿ya? Porque hablamos de presión atmosférica. Si habláramos de... No, ni siquiera si habláramos de atmósfera, no podemos considerar la B, porque la atmósfera son todos los gases que están presentes en la Tierra, en el planeta, ¿ya? Entonces no es solo el oxígeno, así que por eso estaría mal si habláramos, si nos preguntaran solo por la atmósfera, ¿ya? Pero nos está hablando por la presión atmosférica, que es una fuerza, un peso que se está ejerciendo sobre la superficie terrestre y por lo tanto sobre nosotros, que estamos en la superficie terrestre. Ya. Veamos la 6, ¿cómo nos va? Dice, ¿cuáles son las causas del mal de altura? A, la falta de dióxido de carbono. B, la falta de oxígeno. C, la falta de presión. O D, el exceso de contaminación. Ya, aquí la mayoría se va por la B. ¿Aníbal va a preguntar algo? Sí, ¿Sí? ¿También va por la B? sí, también por la B. Ya, sí, es la B, es la falta de oxígeno, ¿cierto? El mal de altura es producto porque falta oxígeno y el cuerpo está condicionado a recibir más oxígeno, al menos nosotros, por lo tanto vamos a sufrir el soroche, ¿ya? Bueno, a no ser que se compren una pastilla, si van a viajar a Bolivia o a Perú, pueden comprar, o incluso a una montaña alta, hay pastillas para el mal de altura y uno se siente bastante mejor con eso, para evitarlo. 7. Dice, de acuerdo a lo leído y a tus conocimientos, ¿cuáles son los principales síntomas del mal de altura o soroche? Ahí ustedes ya mencionaron algunos. Gerson. Digan solo uno. Gerson, solo uno. Aníbal. Dolor de cabeza. ¿Ya? Sordera. Mareo. ¿Qué más? Aceleración del corazón. Náuseas. Ya, taquicardia, se acelera el corazón. Acá en el chat también han puesto varios. Dificultad para respirar, mareo, sordera, dolor de cabeza, falta de aire, náuseas, vómito, taquicardia. ¿Saben? Incluso donde uno se siente tan mal, hay una descomposición que incluso las personas sufren diarrea, es bastante dolores en general, imposibilidad para hacer ejercicio. Es esa dificultad, ¿cierto? Estamos más agitados. ¿Ya? Súper. Profe, tiene un eco. Sí, es que alguien tiene abierto el micrófono para que lo silencien. Ya. 8. Dice, a gran altura, una persona se cansa fácilmente y cuesta más hacer ejercicio. ¿A qué se debe esto? A la falta de dióxido de carbono, B, a la falta de oxígeno, C, a la falta de presión, o D, al exceso de contaminación. B.
¿Ya? Recuerden que la alternativa la respondemos, ¿cierto? Sí, es Entre la la B y la B. C, pero voy a ir a responder. Es la B, ¿cierto? Alguien más arriba, a ver, preguntó, boca seca, ¿puede ser? Sí, en realidad también es el soroche, el mal de altura, volviendo al anterior, también provoca harta sed y uno debería de hecho hidratarse mucho. ¿Ya? Y la última, dice, de acuerdo a sí, de acuerdo a tus conocimientos y lo leído, ¿por qué es tan importante la atmósfera para nuestro planeta? Señale al menos 2 razones. Me puse a llover acá. ¿Por qué será tan importante la atmósfera? Muy bien, protección de la radiación ultravioleta. Eso es de acuerdo a sus conocimientos, porque no hemos hablado de eso, ¿cierto? Súper, Patricio. ¿Mantiene los gases en su lugar? ¿Ya? ¿Como distribución de los gases? ¿Sí? Es un escudo, me imagino que también haciendo alusión a la radiación. No. No, la atmósfera no tiene que ver con la fuerza de gravedad. Eso es una fuerza que es producto de una atracción hacia el núcleo de la Tierra. Así que, ¿por qué más será importante? Están presentes los gases de la vida, los que hacen posible la vida, como el oxígeno, ¿ya? El hidrógeno. Para la vida. Es para la vida también, ¿sí? Nosotros Sí, y pero la todo el vida resto de los terrestre. animales dependemos de, ¿cierto? De este tipo de gas que es el oxígeno, ¿ya? Bien, después igual vamos a entrar a esto de las capas atmosféricas, la contaminación, etcétera. Ya eso es lo que viene en las próximas clases, pero hasta acá vamos súper bien. Fíjense que al final de la guía dice, revisa la unidad 1 en tu módulo número 2, materia y entorno, para profundizar más sobre estos temas. Ahí, insisto, si no tienen los libros, pregúntele a Eric. Yo no tengo mucho que ver con eso, ¿ya? Pero siempre las guías los va a llevar al libro donde está la información para que ustedes puedan profundizar un poco más. Son las 8:29, ya a mí me dijeron hoy día hasta las 8:30, así que estamos en la hora antes de finalizar. No sé si quedó alguna duda, consulte sobre la materia, sobre lo que vimos hoy. La última pregunta, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cómo definirla? La La de la importancia de la atmósfera. atmósfera. La importancia de la atmósfera. Bueno, es que te pide 2 razones, pero son muchas las razones, ¿ya? Y aparte de que sí, también es una capa de protección, ¿ya? Para la radiación, están presentes los gases necesarios para que haya también vida en la Tierra. Permite también, de alguna manera, que haya una temperatura óptima para la vida. Ya lo vamos a ver también más adelante. La atmósfera es súper importante para que el planeta, en el fondo, pueda tener una temperatura óptima. Sabemos que hay problemas con el cambio climático, ustedes han escuchado sobre eso, pero en sí, de por sí, los diferentes tipos de gases que están presentes en la atmósfera están proporcionando varias condiciones para que pueda existir toda la vida que habita en el planeta. ¿Ya? Mira, Macarena puso algo, actúa como capa para los meteoritos. Y en realidad, sí, cuando estos caen en la Tierra, al atravesar la atmósfera, un meteorito de kilómetros se transforma en así una piedrecita o definitivamente se destruye completamente. Así que también. ¿Asistencia va a tomar o no? No, ustedes, yo no tomo asistencia, no sé cómo lo han hecho en las otras clases, pero ustedes se conectan para esto, a ver, estas clases, chicos, son como... Que ayer sí no tomaron la asistencia. Ya, es responsabilidad de ustedes, es para ustedes y son ustedes los que rinden pruebas y si por algún motivo puede faltar, o sea, no se van a conectar, quizás más adelante haya temporal y no tengamos buena señal, lo importante es que igual ustedes tomen como la iniciativa de poder estudiar, de poder revisar la clase grabada,
¿ya? Pero no, yo no paso lista, nunca me han pedido que pase lista, así que no, aquí al menos no, es responsabilidad de ustedes conectarse y bueno, ahí se van a dar cuenta que cuando tengan que rendir las pruebas, las ciencias hay que aplicarlas, entonces hay que recordarlas constantemente. Ronnie. Ya, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches, profe. La relación. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Chao, buenas Nada, noches. profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Voy a tener la grabación. Ronnie va a decir algo.